Primero por el tema, obviamente hay varios temas, ¿no?, vinculados también a la labor del Poder Judicial, pero la famosa tema de Chaparrí por el cual usted fue justamente amenazado y su familia. ¿En qué está, doctor Duberly? Porque a mí me pareció, la verdad, un grave ataque a toda la ciudadanía que el presidente del Poder Judicial, representado en su persona en estos momentos, haya sido amenazado por una sarta de delincuentes que deberían ser combatidos con toda la fuerza del Estado peruano. ¿En qué está esa situación, doctor? A ver, Cristian, yo creo que la delincuencia pues llega a niveles inauditos. Imagínate que se te atrevan a amenazar al propio presidente de un poder del Estado, ya es una cosa que no se ha visto, sí. Bueno, no tengo recuerdo yo de que se haya visto anteriormente. Entonces eso significa pues que la delincuencia está avanzando, pero el poder del Estado, o el Estado tiene que responder con mucha fuerza. Ese tema ya yo he solicitado garantías al Ministerio del Interior que me las han concedido, pero lo que más importa no es tanto mi seguridad, lo que importa es poner atajo a la actividad criminal de los traficantes de tierras. Yo entiendo que la policía está haciendo labores de inteligencia y entiendo que en su oportunidad se producirá algún mega operativo que incluya, entre otras cosas, el desalojo de los invasores de las más de 1,000 hectáreas que han invadido en Chaparrí. Y además, Cristian, tienes que tener en cuenta que últimamente también se ha sumado otra plaga en Chaparrí, la minería ilegal. Entonces, pero ahí el Ministerio del Ambiente creo que ha reaccionado con prontitud y ya estoy enterado que se ha ordenado la prisión preventiva de esas personas que han estado haciendo uso de minería ilegal en la reserva de Chaparrí. Qué bueno, doctor, porque finalmente es un mensaje. Vamos a estar atentos entonces a lo que tenga que hacer el Ministerio Público y la policía respecto a los delincuentes que operan en Chaparrí. Doctor Duberly Rodríguez, el tema de la extradición de Alejandro Toledo, finalmente se dio como usted lo había solicitado, la celeridad del Poder Ejecutivo. ¿En dónde se encuentra el cuadernillo de extradición? Usted ayer dijo que podía estar justamente en la Fiscalía para la traducción, ¿verdad? ¿Tiene una idea de cuándo estaría siendo enviado a los Estados Unidos o ahí el Poder Judicial peruano ya no tiene mayor, participación? ¿Quién envía el documento a los Estados Unidos? ¿El Ejecutivo o la Fiscalía o el Poder Judicial? Bueno, lo envía el Ejecutivo a través por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero sobre la base del trabajo que realiza la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, que es la autoridad central en materia de cooperación judicial. Yo tengo la idea, porque la verdad que no tengo pues una información directa, de que en este momento deben estar haciendo la traducción de todo el cuadernillo. Pero como comprenderás, Cristian, eso no es una labor tampoco tan fácil, porque los traductores que de repente no son especialistas en derecho, no son abogados, etcétera, para que hagan una traducción muy apropiada, me imagino que tomarán algunos días, pero yo espero pues que eso no pase por lo menos de un mes, a fin de que ya este cuadernillo pueda ser remitido por el conducto diplomático, o sea, el Ministerio de Relaciones Exteriores, al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Correcto, correcto. Bueno, quizá podría hacerlo también justamente el estudio de abogados que ha sido contratado por el Estado peruano, por el Ministerio de Justicia. Y claro, se refirió a la oficina de enlace que preside el señor Alonso Peña Cabrera. Cabrera Freire. Correcto. Doctor Rodríguez, ayer también lo escuché en declaraciones a la prensa, hablar justamente que, claro, si bien participa el Ministerio Público, el Poder Judicial, tanto del Perú como de Estados Unidos, finalmente la extradición, ¿no? Teóricamente termina siendo un acuerdo de Estado a Estado, por lo tanto lo pide finalmente el Ejecutivo de Perú y lo otorga, si es que se otorga, el Ejecutivo estadounidense. Bajo ese contexto, usted ayer planteó que debería ser el propio presidente de la República del Perú, el señor Martín Vizcarra, quien converse con el presidente estadounidense Donald Trump en esta cumbre que se viene el próximo mes aquí en Lima. ¿Es eso factible? ¿Es esa una práctica común, teniendo en cuenta que también está la figura del señor Gustavo Salazar, para la cual también se ha pedido su extradición, que él se encuentra en Miami? A ver, Cristian, mire, en materia penal o procesal penal existe en los códigos de todos los países un capítulo que se llama Cooperación Judicial Internacional. Y esa cooperación judicial internacional, entre otras cosas, por ejemplo, puede abarcar o incluir lo que son los acuerdos de extradición, que ya son acuerdos bilaterales. Pero además existen acuerdos multilaterales que toman la forma de convenios o de convenciones. Y en el caso de Naciones Unidas, nosotros hemos firmado, junto con más de los 190 países, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y a nivel de América, la Convención Americana contra la Corrupción. Y estas convenciones dicen que los estados deben acelerar los trámites de cooperación judicial. En ese marco,
yo he dicho, como usted está recordando, que aprovechando la Cumbre de las Américas, que va a contar con la presencia de todos los jefes de Estado de América en Lima el 13 y 14 de abril, el Estado peruano, a través del presidente de la República, podría invocar, porque obviamente yo no trazo la política exterior del Estado peruano, sino el presidente, podría solicitarle al presidente de Estados Unidos que interponga sus buenos oficios, porque obviamente ni el presidente del Perú ni de Estados Unidos le pueden ordenar a los jueces norteamericanos cómo van a resolver, pero sí hacerles una invocación, porque eso no es intromisión, una invocación a que se les dé el trámite, digamos, más rápido posible, porque tiene que haber una actitud también recíproca, Cristian. Nosotros cuando recibimos solicitud de extradición de Estados Unidos, no nos demoramos más que lo estrictamente necesario para verificar si eso está bien o no. Y por otro lado, Cristian, también quiero decir que yo creo que ya debemos ir tratando de dejar atrás lo que se llama trámite de extradición, que es muy engorroso, porque tiene dos componentes, como lo acabas de recordar, un componente jurídico, que lo pone el Poder Judicial, como en este caso ya está cumplido. Sí, y uno político que lo pone el Ejecutivo. Y el político lo pone el Ejecutivo, porque teóricamente incluso ellos lo podrían denegar, a pesar de que ya haya pasado por el filtro de Poder Judicial. Yo pienso que en el futuro solo debe ser un filtro jurídico y no político, porque eso incluso pone en riesgo, porque como usted ha dicho, Cristian, en Estados Unidos, si se ponen a pensar que se van a afectar relaciones internacionales, qué sé yo, de repente el Ejecutivo al final, pese que un juez haya dicho que sí, el Ejecutivo puede decir que no. Buen punto, porque finalmente terminan siendo dos instancias, ¿no? Y cuando debería ser solamente judicial, porque es un tema judicial. Así es, claro. Eso es más claro que el agua. Doctor, una más. Usted siempre se ha pronunciado recomendando, justamente por el tema no digamos, de no injerencia con otros poderes del Estado, recomendando al Ministerio Público que se acumulen los dos casos por una cuestión lógica, además digamos, además cómo piensan los Estados Unidos, porque en el informe que mandaron los abogados contratados por el Estado peruano decía claramente, y yo me di el trabajo de leer ese informe, decía: manden un solo cuadernillo, pongan si quieren todos los delitos que quieran, pero en un solo cuadernillo. Sin embargo, aquí en el Perú, el Ministerio Público insiste en querer mandar, por un lado, el tema Ecoteva y por el otro lado, el tema, las coimas de Odebrecht, porque hay dos fiscales justamente que pareciera se están disputando una cuota de protagonismo. ¿Usted insiste en ese tema? ¿Cree que eso es lo correcto? Porque finalmente hasta ahora el Ministerio Público insiste en mandar un segundo cuadernillo. Ya, como usted lo ha dicho, sin que yo tenga injerencia, porque no soy parte en el proceso, ni siquiera dentro del Poder Judicial, yo vuelvo a pronunciarme como un ciudadano común y corriente. No resulta pertinente ni favorable para los fines de la extradición que a Estados Unidos lleguen dos cuadernos de extradición por prácticamente el mismo hecho. Porque si bien es cierto el caso de lavado de activos que se investiga como delito común, el llamado caso Ecoteva, que ya ha terminado la investigación y que está para que el fiscal acuse o no acuse, y mientras que en ese proceso se ventila el caso de, el delito de lavado de activos, pero ¿de dónde viene pues el dinero? ¿Qué dinero se está lavando? De la coima. Un dinero proveniente de la coima de Odebrecht, ¿cierto? Entonces, y en el caso Odebrecht, ¿qué se está investigando? La coima de Odebrecht. Y el cuaderno de extradición que ya se ha armado, yo he tenido también así ¿cómo se puede decir? La responsabilidad de leer la resolución, tanto del juez Concepción Carguancho como de la Corte Suprema, y la solicitud de extradición es por 3 delitos: tráfico de influencias, colusión y lavado de activos. Bueno, ojo, pero si ya está lavado de activos ahí. Ya está lavado de activos, y para sustentar el tema de lavado de activos en lo que se llama los indicios probatorios, han hecho lo que se llama prueba trasladada, es decir, del proceso de Ecoteva, han sacado copias de declaraciones, etcétera, y las han incluido. Entonces, pues, si a Estados Unidos le llegan 2 cuadernos de extradición que tiene como sustento el mismo hecho fáctico, ya se podrá imaginar que eso más bien le favorecería tremendamente a las pretensiones de la defensa del expresidente de la República. Entonces, por sentido común, yo esperaría, porque yo no puedo ordenar absolutamente nada, que los señores fiscales se pongan de acuerdo
y marchen a la acumulación. Claro, me van a decir, es que están en distinto estadio procesal, el caso de Coteva ya terminó la investigación, el caso de Odebrecht... ¿Y qué le responde a ese argumento, doctor? ¿Qué responde a ese argumento? Que la ley no impide en absoluto la acumulación cuando, digamos, están no la impide porque hay conexión entre los dos casos, porque si no, Cristian, se correría el riesgo, no solamente en el caso de que hay doble cuaderno de extradición, sino que tendría que haber doble acusación, doble juzgamiento, doble sentencia por un mismo hecho, y eso se llama persecución penal múltiple, que está prohibida en cualquier legislación del mundo. A nadie lo pueden perseguir dos veces por el mismo hecho. O sea, la llegada de 2 cuadernillos de extradición, doctor, en sencillo, sería un regalito para la defensa de Alejandro Toledo, lo digo yo. Lo digo yo, pondría en riesgo, pero lo digo así como usted, mi estimado Cristian, sin que tengamos nosotros atribuciones para, digamos, disponer nada, porque estamos hablando como ciudadanos. Claro, está claro, solamente es un consejo como, digamos, como el ciudadano Duberly Rodríguez, pero lo cierto es que, desgraciadamente, cuesta pensar que lo harán, porque vemos las disputas que desgraciadamente no puede controlar el fiscal Pablo Sánchez entre sus fiscales por un afán de protagonismo que desgraciadamente podrían poner en juego la justicia aquí en nuestro país. Una pregunta más, doctor. El caso de Gustavo Salazar, también un pedido de extradición. ¿Ayuda? Le pregunto, ¿ayuda a que sea conocido internacionalmente? O sea, este no es un tema del Perú y además es un tema en el cual los Estados Unidos ha tenido una voz fundamental. Estoy hablando del caso Lavallato y sus implicancias con Odebrecht en general. Es más, fue el Departamento de Justicia norteamericano quien en el año 2006 sacó todo este informe de la corrupción con Odebrecht. Es más, la justicia norteamericana conoce el nivel de corrupción de Odebrecht, por lo tanto, esto no también tendría que ayudar a un poquito desbaratar el argumento de que, ay, me están persiguiendo por político, porque los gringos podrían decir, los estadounidenses, momentito, señor, yo conozco muy bien cómo ha sido la organización corrupta de Odebrecht, por lo tanto, eso de que es persecución política únicamente a mí no me cuadra. Y en el caso de Gustavo Salazar igual, es decir, Estados Unidos conoce de primera mano el Departamento de Justicia la corrupción de Odebrecht y todos los tentáculos que ha tenido. Ya sabemos que el principal argumento que enarbola la defensa es justamente que hay persecución política, pues, pero eso realmente no tiene ningún respaldo, ningún sustento, no es serio el argumento de la persecución política, porque el Poder Judicial no es un partido político, el Ministerio Público no es un partido político, de tal manera que eso es un argumento que no tiene, digamos, sustento. Y obviamente lo que se tiene que seguir insistiendo es que las autoridades norteamericanas tienen que dar el trámite que corresponde, porque además, como usted lo ha recordado, el caso Lavallato, si bien es cierto, se descubrió primero en Brasil, sí, pero para el caso del Perú, donde, digamos, explota Estados Unidos. Los Estados Unidos, correcto, cuando les obligan a Odebrecht a pagar una multa. Correcto. Entonces, no es novedad para las autoridades norteamericanas, el caso Odebrecht no es novedad. Entonces, doctor, lo conocen perfectamente. Si se hace meridianamente ordenado el tema, como ojalá sí sea, no va a haber problema con la extradición tanto de Toledo como de la de Gustavo Salazar. Así lo espero. Doctor, una última. El amigo Heriberto Benítez, justamente ante estas declaraciones suyas, siempre él dice, ya ve cómo el doctor Rodríguez siempre opina, cómo va a estar recomendando el tema de la acumulación y qué sé yo. ¿Qué le responde? Bueno, miren, lo que yo digo es que la Constitución establece que todas las autoridades del Perú estamos obligados a que se cumplan las decisiones judiciales. Y como ya existe decisión, yo como presidente de un Poder Judicial puedo pronunciarme. Otra cosa es que yo me pronuncie sobre la responsabilidad o sobre la culpabilidad o inocencia de una persona, cosa en la cual no intervengo para nada. Buen punto. Porque yo lo he dicho, el señor Toledo ahora es investigado, no es condenado, es investigado. A él todavía no se lo ha declarado culpable, y si es que es traído por el trámite de la extradición o él se pone voluntariamente a derecho, tendrá el debido proceso y habrá un juicio oral con todas las garantías. Doctor, una última. El tema Mamani, el tema de los videos, yo sé que... Pero, doctor, usted se levanta tempranito. Usted me imagino que ya está prácticamente acabando sus labores de mañana. El hombre desde las 5 de la mañana está levantado, el doctor. No, ahora desde las 3 de la mañana para llegar al aeropuerto, porque estoy ya ahorita en Cajamarca. Me imagino. El tema Mamani, el tema finalmente de los congresistas... digamos, ¿se animaría a detectar por ahí algún ilícito o tendría que ser el Ministerio Público quien califique cuál sería el delito tipificado? Y sé que finalmente el Poder Judicial también ha solicitado los audios completos. ¿Cree que Mamani también debe ser investigado de alguna manera o esto es meramente primero
cuestión del Ministerio Público? No, ahorita todo está en la cancha del Ministerio Público, porque toda investigación, toda indagación es ahorita a cargo del Ministerio Público, y como usted lo ha dicho, ya ese es un tema de abanico de posibilidades de calificación legal. Puede ser el delito de cohecho, tráfico de influencias, colusión, todo lo que los juristas ya lo están más o menos explicando, pero serán los fiscales quienes al final, o digamos al empezar esta investigación, van a ir proyectando la calificación de estos hechos y a quienes van a investigar, a quienes van a citar, si van a pedir o no los videos completos para ver si están editados o no están editados, porque eso tiene que ver con la calidad de la prueba, etcétera. Pero eso es un tema que está estrictamente por el momento en el Ministerio Público. Más claro el agua. Doctor, un placer como siempre. Gracias. Gracias, Cristian. Un saludo. Un saludo. 7 de la mañana con 33 minutos, 7:33. Clarísimo el presidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez. El tema de la extradición. Papi, la cosa está fácil. Si hacemos las cosas relativamente bien, ¿no? Medianamente normal, la extradición no puede no salir. Recordemos, entonces, por ejemplo, esa estupidez nos los ha dicho, viejo, el estudio de abogados al cual le pagamos un huevo de plata. Creo que le estamos pagando, no sé, más de $1 millón o qué sé yo. Y el estudio de abogados que tú contratas como Estado peruano, además lo paga el Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, se demoró mucho, Marisol Perestello, ahora sabemos por qué, ¿no? No por Marisol, ojo, porque yo sí voy a seguir defendiendo a Marisol más allá de que cometió error tras error, en su honestidad, ¿no? En su entereza. Pero los otros amiguetes, pues, ¿no? Así como igualitos se quisieron aprovechar de Martín Vizcarra. Pero bueno, se puede hacer tranquilamente, pero se tiene que hacer bien. Entonces el tema de la acumulación es fundamental. El estudio de abogados decía, no manden 2 cuadernillos de extradición. Lo que decía el doctor Rodríguez, Estados Unidos conoce de pies a cabeza toda la trama de corrupción de hoy, entonces no se va a comer el cuento pues de la persecución política de Toledo, de Gustavo Salazar, pero si obviamente le das las armas mandando 2 cuadernillos, le das las armas para victimizarse y decirse perseguido político, ahí la cosa va a ser por error nuestro. Ojalá así no sea.